bienvenidos a un nuevo programa del Ayuntamiento de Santander, esta semana para hablar de vivienda, y como no podía ser de otra manera, nos acompaña nuestro amigo el gerente de SVS, José Antonio Gómez. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Lucía. ¿Qué tal estas semanas que hemos estado sin vernos? Muy bien, semanas de abril, semanas de primavera y un poquito de agua. Un poquito solo, ¿verdad? José Antonio, hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, seguro que los de casa lo habrán escuchado más de una vez, de hecho aquí lo hemos comentado, los edificios y ese certificado de calificación energética que tienen que tener a partir de ahora, un reglamento que ha entrado en vigor obligatorio para todos los futuros edificios y los ya existentes con más de 50 años. Primera pregunta, porque vamos a ir desgranando poco a poco, ¿qué es esto de la calificación energética? Bueno, pues es una nueva matrícula que ponemos a todas las viviendas y por tanto a los edificios. Hay que decir que dentro de un mismo edificio todas las viviendas que componen ese edificio tendrán la misma nota, tendrán la misma calificación energética. Esto es una cosa, la calificación energética, que ya todos los nuevos edificios que se venían haciendo en los pasados 2, 3, hasta 5 años atrás, todos ya se hacían y tenían ya su calificación energética. Con lo cual serán todos los más antiguos de 5 años los que tendrán que, entre comillas, ponerse las pilas y sacar su calificación energética si alguno de los propietarios de esas viviendas quiere alquilar su vivienda o quiere vender su vivienda. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que te den este certificado? Bueno, este certificado es una especie de ITV energético que se hace a la vivienda, de tal manera que alguien que su edificio no tenga ya la calificación energética obtenida, puede obtenerla o bien el edificio completo, si la comunidad de propietarios se ponen de acuerdo y deciden sacar una calificación energética para el edificio, con lo cual automáticamente ya todas las viviendas tendrán la suya, o bien de forma individual, un propietario que tenga una vivienda, aunque su edificio no la tenga, podrá requerir de los técnicos competentes que le harán una evaluación que está ya prevista en la ley, con una serie de ítems, y eso da finalmente una nota, y esa nota te califica desde la mejor de las notas, que es la calificación energética A, hasta la peor de todas, que es la G. De tal manera que tenemos ahí todo un rango de A, B, C, D, E, F y G. Esos son los escalones de calificación energética que podemos obtener en nuestras viviendas. Como señalas, una calificación que varía de la A a la G. Para que la gente de casa se haga un poco una idea, ¿en qué se diferencia? Me imagino que de mejor a peor, como quien dice, pero por ejemplo, si te califican con una G, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, significa que tienes una vivienda que no es nada eficiente energéticamente. Es decir, que en invierno te gastas mucho dinero en electricidad y en gas para calentar tu vivienda, y en verano te gastas mucho dinero en enfriar tu vivienda mediante electrodomésticos tipo aire acondicionado. O sea, tienes una vivienda que se le escapa el calor en invierno y fácilmente le cuesta enfriarse en verano. Eso es lo que tiene una nota tan mala. Y por tanto te gastas mucho dinero que podrías no gastarte si mejorases tu nota. O sea, que tienes una G, está suspenso, como quien dice. Sí, está suspenso energéticamente. Ahora vamos a hablar de lo que hay que hacer en el caso que tengas una G, pero antes de nada, ¿quién se encarga de pasar estas inspecciones? Bueno, lo dice la ley nacional. Hay unos técnicos competentes, que básicamente son todos los que giran en torno al mundo de la edificación y de las viviendas, y son los técnicos que pueden hacer este tipo de análisis. También te tengo que decir que esas notas, de la A a la G, al final se traducen en unos kilos de CO2 que emitimos a la atmósfera. Y esto lo quiero explicar un poquito, porque no significa que nuestro edificio emita físicamente CO2 a la atmósfera, pero la energía que estamos consumiendo en casa, bien sea eléctrica o bien sea de gas, para calentar nuestra vivienda, al final se ha tenido que producir en algún sitio. Y en ese sitio, para producir esa electricidad, sí que han quemado normalmente gas, si es una central térmica, y eso sí que emite CO2 a la atmósfera. Entonces, hay que dejar una cosa clara: aunque los escalones de la A a la F, cada escalón habla de un determinado número de kilos al año de CO2 que emitimos, que nadie piense que es su edificio el que está emitiendo ese CO2, sino que estamos comprando unos kilovatios hora, y esos kilovatios hora, cuando se han tenido que producir en algún sitio, sí que han emitido para poder producir esos kilovatios de electricidad o de gas, porque el gas, aunque son metros cúbicos de gas, también se traduce a kilovatios hora. En las facturas vemos siempre, cuando nos llega la factura cada 2 meses en el gas o en la electricidad, cuántos kilovatios hora de media tu vivienda está consumiendo al año. Con lo cual, multiplicando eso por 365, es muy fácil saber los kilovatios que nuestra vivienda consume. En una zona tan templada como es Santander, realmente en invierno
sí que nos calentamos, pero en verano no es necesario, hombre, salvo que la gente sea demasiado... Sí, pero tampoco... pero no hay mucho aparato como puede ser en Madrid o en el sur de España para refrigerar nuestras viviendas. Con lo cual, casi todo el consumo eléctrico para calentar lo hacemos en invierno, ¿no? Y bueno, hay unos picos, por eso es bueno tomar la media al final anual, de coger pues las 6 facturas que llegan al año de electricidad y ver un poco, sumándolo todo, cuántos kilovatios consume nuestra vivienda. Eso nos dará una idea de la huella, es decir, de los kilos de CO2 que emitimos a la atmósfera por culpa de tener que calentar nuestra vivienda. José Antonio, una normativa que ahora es de obligado cumplimiento. Había ciertas viviendas, como comentaremos luego, de hecho las vuestras de protección oficial ya van a tener este certificado de calificación energética, pero ¿por qué se ha hecho de obligado cumplimiento ahora? Bueno, nosotros ya llevamos 4 promociones terminadas y entregadas que tienen su certificado de calificación energética. De hecho, las últimas que hicimos y que entregamos en Peñacastillo Sur, que eran 130 en venta y otras 71 también en venta, ya tenían calificación energética, en concreto la B, la segunda mejor nota. Y luego las que hemos entregado ya también en la Albericia, tanto las 78 como las 45 de alquiler, también han tenido su certificado. Ahora sí que estamos construyendo el primer edificio que va a tener la máxima calificación energética. Va a ser un edificio que llamamos que se va a acercar al cero en cuanto a necesidad energética de tener que tomar kilovatios del exterior para calentarse. José Antonio, y una comunidad de vecinos, señalas que tanto las comunidades de vecinos como las propias viviendas de manera individual pueden obtener este certificado de calificación energética. Pongámonos en el caso, tanto una comunidad de vecinos como un piso individual quieren obtener, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo estoy viendo este programa, me entero... ¿Qué pasos tengo que dar para obtenerlo? Ahora mismo hay muchísimas empresas y muchísimos autónomos que son técnicos competentes en esta materia y que se ofrecen en Internet para obtener la calificación energética de cualquier vivienda. Tú piensas que como ahora es obligatorio en el caso en el que quieras alquilar tu vivienda o que quieras venderla, con independencia de la edad que tenga la vivienda, que presentes ante notario ese certificado, pues te puedes imaginar que ahora mismo se está convirtiendo en una cosa que todo el mundo habla. Oye, ¿cómo consigo yo un certificado de calificación energética? Es muy sencillo, entrando en Internet, la gente se publicita en los periódicos, es decir, hay un montón de gente, pero sí que es importante obtener un certificado de calificación energética que consideremos riguroso, es decir, porque ahora va a haber la guerra de las cifras, ¿no? Cada vez la gente te va a dar un certificado, casi un día vas a ir al supermercado y si haces una compra superior a 50 euros te da la calificación energética de tu vivienda, ¿no? Entonces, es bueno que el técnico sea una persona que esté homologado, que estudie el caso de tu vivienda, que visite tu vivienda y vea cuáles son sus características y finalmente, con un programa que ya existe y que ha proporcionado el Ministerio, que se llama Calendar habitualmente, con ese Calendar los técnicos meten los datos de tu vivienda y finalmente, plof, te sale la nota y te dice, pues tienes una vivienda que es calificación energética B o C o D, la que tengas. Imagino que una vez que han hecho este estudio en tu vivienda haya posibles cambios, ¿no? Sí, claro, las viviendas es algo vivo y por tanto tú puedes mejorar la calificación energética y de hecho por ahí van a ir las políticas tanto europeas como nacionales en el futuro. O sea, no se trata ya solo de saber que tenemos un edificio, por ejemplo, con una G, sino qué beneficios va a traer a los vecinos de esa comunidad si elevamos, por ejemplo, en 2 escalones nuestra calificación y la convertimos en una C o en una D. Eso se traduce en dinero, es decir, más allá de que estamos ayudando al no calentamiento global del planeta, porque estamos ayudando a no emitir tanto CO2, se va a notar en el bolsillo. Tú vas a hacer una inversión inicial para transformar tu edificio, para que tu edificio conserve más el calor en invierno, y eso va a significar que al final del año te vas a gastar menos dinero en comprar kilovatios hora. De hecho, hay empresas de energía que incluso se ofrecen a los edificios para decir, mira, yo te hago un estudio del edificio, le dice a la comunidad, y os marco una tarifa plana, de tal manera que el que se gasta el dinero en la obra que hay que hacer en tu edificio no van a ser los vecinos, va a ser esa empresa, esos servicios energéticos, pero yo te voy a seguir cobrando a ti lo mismo que estás pagando hoy por la energía, aunque realmente una vez hecha la obra el coste real es menor, de tal manera que los vecinos durante 10 años tienen una tarifa plana, le pagan a ese señor que se ha gastado un dinero, y este señor, la diferencia entre lo que realmente está consumiendo el edificio y lo que le están pagando los vecinos es lo que le ayuda a él a resarcirse del gasto que ha invertido en estas empresas que están ahora naciendo y que están en un periodo todavía muy inicial. Yo creo que van a ir cada vez yendo a más
y va a servir para que los vecinos no tengan que hacer un gran desembolso inicial en las obras de sus edificios, sino que sea una empresa externa quien venga y acarree con el coste. Imagino que este coste varía lógicamente en función de los metros de la casa, quizá de la antigüedad del edificio. A grandes rasgos, ¿podríamos hacernos una idea real del coste que nos puede suponer estas renovaciones o sustituciones? Sí. Como tú bien dices, depende muchísimo del estado del edificio, de la antigüedad que tiene y de las necesidades que tiene para mejorar energéticamente. Claro, no es lo mismo pretender que un edificio que tenga hoy una G pase a una A, que sería casi imposible, como pretender que cualquier comunidad eleve un par de escalones su eficiencia energética. También tengo que decir que según la ciudad de España en la que nos encontremos, e incluso dentro de la misma ciudad, la orientación no es lo mismo un edificio que está perfectamente orientado al sur y que ya de forma natural se va a calentar mucho más que un edificio sombrío y que esté al norte. Por eso esta escala que hemos hablado de la A a la F, porque la G luego tiene otros componentes que van más allá de los kilovatios que necesitamos. No es lo mismo la escala en un edificio u otro, de tal manera que si cogemos dos escalas de calificación energética de dos edificios de Santander no tienen por qué coincidir. Sí que es verdad, para poner un ejemplo, que la escala de A son para viviendas que aproximadamente al año vienen a consumir por cada metro cuadrado construido de vivienda unos 8 kilos de CO2. Cuando pasamos al escalón B, esa escala va entre 8 y 11 kilos. Saltamos a la C y está entre 11 y 15 kilos. Siempre hablamos por metro cuadrado y al año. Bien. Y cuando ya nos vamos a la D, pues ya llegamos hasta unos 23 kilos y la E, digamos que más de 23 kilos, pues ya se concentran entre la E, la F y la G, ¿no? Entonces al final los metros cuadrados son importantes porque se multiplica esa cifra por los metros cuadrados, y también es importante que la orientación que tiene el edificio y el lugar en el que se encuentra, la altura, la altitud, va a dar que esta escala varíe un poquito, pero kilo arriba, kilo abajo son esas horquillas de las que te he hablado. José Antonio, podríamos decir, imagino que influya la antigüedad del edificio a la hora de obtener uno de estos certificados, es decir, edificio que se ha construido hace 2 años, imagino que quizá tenga una calificación energética mucho mejor que el que podamos decir que hace 30 años. Indudablemente, porque los aislamientos con el tiempo en las paredes... Tú piensas que la energía se va por la piel de las viviendas, tanto por la cubierta como por todas las paredes, y especialmente por las ventanas. Con lo cual, un edificio, por ejemplo, que tenga una carpintería antigua de ventanas y de puertas, el calor se va a ir mucho más fácilmente. Hay experimentos termográficos que por la noche y por el día te hacen fotografías termográficas del edificio. Y entonces los puntos por donde se va mucho el calor aparecen más en rojo y los puntos más fríos aparecen en azul. Y eso sirve a los técnicos para darse cuenta por qué sitios se está escapando el calor de la vivienda, que es lo que no queremos que se escape. Y entonces hay que actuar sobre esos puntos. Entonces, en la mayoría de edificios los puntos rojos suelen ser alrededor de las ventanas, porque son los sitios de peor, donde está peor protegido el aislamiento del edificio. Pero indudablemente todos los edificios de más de 40, 50 años, su aislamiento térmico es mucho peor que los edificios que tienen escasamente 10, 12, 15 años. Claro. ¿Y hay un plazo determinado para obtener este certificado ahora mismo? Bueno, para obtener el certificado exactamente no, depende cuando uno quiera vender o alquilar su vivienda. Vale. Sí que es verdad que todos los edificios que tienen más de 50 años de antigüedad tienen un plazo de 5 años a partir de ahora para obtener ya no solo la calificación energética de su edificio, sino lo que se llama la inspección y evaluación de todo el edificio. Porque la eficiencia energética es un aspecto importante del edificio, pero tan importante como ese, por ejemplo, será la accesibilidad. Hoy en día todavía hay muchísimos edificios que no son accesibles para personas con discapacidad. En muchos ya se están poniendo rampas, pequeños ascensores o pequeñas plataformas que vemos en edificios antiguos. Sobre todo en edificios que la necesidad de la edad de las personas que habitan o propietarios de esas viviendas exigen que se hayan colocado estas rampas, ¿verdad? O estas plataformas. Pero la accesibilidad es muy importante, tan importante como la eficiencia energética, y la tercera pata de ese banco, digamos, sería el estado estructural que tiene el edificio. Con lo cual, con esas tres cosas, con el estado estructural, con la accesibilidad y con la eficiencia energética, se hace una evaluación del edificio, que es una especie de ITV que se hace en los coches, y eso todos los edificios que tienen más de 50 años tienen que hacerlo en los próximos 5 años. ¿Y qué va a pasar en Santander?
una comunidad en la que, bueno, Cantabria en general, que hay edificios tan antiguos. Pues porque nada, pasará que todos tendrán que encargar esa IE, esa inspección, esa evaluación de edificios, y los técnicos tendrán que decir en qué cojean esos edificios, si es que tienen algo en lo que cojear, para que se ponga remedio a esas cosas. Yo creo que es importante que resaltemos la importancia de ponerse las pilas, como quien dice, de hacer esta inspección para obtener este tipo de certificado, para que la gente y yo nos hagamos la idea. ¿Qué pasa? Bueno, somos perezosos, ya lo haré, lo típico, José Antonio, que nos pasa a todos. ¿Qué pasa si no obtenemos este certificado? Bueno, pues entonces esto es lo mismo que qué pasa cuando uno es propietario de un coche y no pasa el ITV, ¿no? Ahí es más fácil porque te paran en carretera la Guardia Civil, no tienes la ITV y te ponen una multa. Bueno, exactamente, aún es muy pronto para saber qué puede pasar, pero lo cierto es que es una obligación que va a contraer todo edificio de más de 50 años por una ley nacional que está instaurada en toda España y que habrá que cumplir. Igual que somos todos conscientes de que nuestros coches cada cierto tiempo, porque nos va la vida en ello, cada vez que sacamos nuestro coche a la carretera tiene que pasar una ITV, que al final está certificando que tu coche es apto para rodar. Hombre, las viviendas, uno siempre ha pensado que las compras son para siempre, pero se van degradando también con el tiempo. No a los 10, no a los 20 años, pero cuando un edificio ya tiene 50 años empieza a tener achaques de vejez y por tanto exige que todos los propietarios, que la comunidad de vecinos, pues por lo menos analice cómo está ese edificio y luego, si tiene que tomar cartas en el asunto y mejorar alguno de los aspectos, hacerlo. Los futuros edificios que se construyan a partir de ahora vendrán, como quien dice, con un pan bajo un brazo, con este certificado de calificación energética. ¿Cambia mucho, podemos decir, los materiales a la hora de la construcción para lograr este certificado? Realmente no, es decir, los materiales están cambiando porque técnicamente todo evoluciona y va mejorando, pero como bien te he dicho, ya hace unos años, ya hace 5 o 6 años, que todos los edificios que se promueven nuevos en toda España ya lo exige la ley y así es, salen en el proyecto ya con una calificación energética y cuando se termina el edificio, un técnico tiene que certificar, valga la redundancia, cuál es la calificación energética de ese edificio, ¿no? También hay que decir que, como todo, las cosas tienen una viabilidad, creo que son de 10 años. A los 10 años hay que renovar este tipo de certificados. Sí. Pero bueno, es importante. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes, más allá del calentamiento global del planeta y de que ahora mismo es una cosa que debería estar en la conciencia de todo el mundo, que son los edificios residenciales los que más, iba a decir ayudan, pero los que más perjudican en cuanto a esta emisión de CO2 al planeta, ¿no? Y entonces, individualmente, los edificios residenciales de cada ciudad del mundo tienen que analizar en qué puede mejorar sus usos y sus hábitos para que ese consumo de CO2 sea el menor posible. Esto pasa mucho también por la educación de las propias personas. El uso del agua, claro, en el norte no tenemos esa escasez de agua que hay en otros sitios de España y no digamos del mundo, ¿no? Pero entonces con determinados hábitos sí que podemos ahorrar mucho. El otro día salió una noticia que en Cantabria, desgraciadamente, estamos liderando en toda España el mayor consumo de agua por habitante y año, ¿no? Bueno, eso significa a veces cuando tienes una cosa en demasía, no eres consciente de que en otros sitios pues no se puede, hace falta ese agua, ¿no? Entonces, igual aquí no se ha incidido tanto en la cultura del ahorro en cuanto al agua. Pero hay que pensar que igual que en el agua está el ahorro en cuanto a la energía eléctrica, que en eso no somos ni más ni menos bollantes que otras comunidades autónomas. Entonces tiene que haber una conciencia de qué hacer en casa cada día para ahorrar más kilovatios hora. José Antonio, vamos a hacer un repaso de la lección aprendida de hoy. Comunidad de vecinos o vivienda de manera individual pueden obtener este certificado de calificación energética. Un certificado con una validez de unos 10 años. Eso es. Entonces, nos tenemos que poner en contacto con un técnico especializado en este tipo de temas que acudirá a nuestra vivienda, hará una inspección, me imagino. Eso es. ¿Y en qué plazo nos dan este certificado? Yo creo que es muy rápido, en una semana, semana y media se emite porque todo está ya muy computerizado, se mete en un programa, meten todos esos datos de campo que ellos han recogido y yo creo que el certificado en semana, semana y media lo tienen. Bien, es verdad que lo tienen que llevar a industria, se lo tienen que visar y te lo tienen que dar visado por industria, ¿no? Pero bueno, es muy rápido. Si quieres hacemos un ejemplo concreto. Venga, sí, mejor, porque así yo creo que todos nos hacemos la idea. Venga, pues entonces hay 3 cosas que consumimos en nuestras casas, que como hemos dicho, es agua, es gas en la mayoría de casas. Hay que recordar que muchas casas antiguas no tienen sistema de calefacción por gas todavía y es energía eléctrica. Esas 3 cosas son las que marcan la huella, pero en Cantabria del agua doméstica ahora mismo nos vamos a olvidar porque no la vamos a incluir en este cálculo. ¿Por qué?
porque es una comunidad que tiene una cantidad de agua bastante importante. Bien, es verdad que hasta hace no mucho tiempo, por ejemplo en Santander Capital y en los periodos de verano, había problemas de agua. Ahora ya se han subsanado porque se han mejorado las infraestructuras, pero bueno, el agua es una cosa que también tenemos que tener la conciencia de ahorrar. Pero vamos a hacer el cálculo solo con los consumos eléctricos y de gas. Y vamos a hacer un caso real. Hemos traído dos facturas, una de gas y una de electricidad. Bien, y sin hablar de marcas, porque ahora ya sabes que hay un montón de empresas que se dedican a esto, vamos a coger esta vivienda que tiene construidos 120 metros cuadrados y que es una vivienda en una comunidad de aproximadamente 12 años de antigüedad, con lo cual no tiene el certificado de calificación energética, porque cuando se hizo no se emitió. Entonces vamos a ver qué nos dice la realidad de los consumos, más allá de encargar o no una certificación. Bueno, pues resulta que de gas esta vivienda gasta al año 5.475 kilovatios hora. ¿Y cómo lo hemos sacado? Hemos ido a la factura de gas y dice, en los últimos 24 meses su consumo diario de gas es 15 kilovatios. Si multiplicamos 15 por 365, tenemos los 5.475 kilovatios hora al año de gasto de gas. Pero de electricidad, como cada 2 meses también nos llega la factura eléctrica, vamos apuntando las 6 facturas que conforman un año entero, porque habrá años de mucho más en invierno y de mucho menos, y al final gastamos de kilovatios hora eléctricos 3.382. Bien, estos kilovatios, tanto los de gas como los eléctricos, los vamos a transformar a kilos de CO2 emitidos, que la transformación no es la misma para unos kilovatios que para otros. Los de gas hay que multiplicarlos por 0,21 y los eléctricos los vamos a multiplicar por 0,40. Entonces significa que de gas, el gas que hemos tenido que traer a casa para calentar esta vivienda ha significado que hemos gastado o que hemos tenido que emitir a la atmósfera 1.150 kilos de CO2 en ese año. Y para la electricidad que hemos traído, que no necesariamente solo para calentar, pues también habrá sido para ver la televisión, para escuchar la radio, para poner la lavadora, para poner, si tiene lavaplatos. Bueno, pues todo eso ha emitido 1.300 kilos. Si sumamos los 1.300 kilos eléctricos y los 1.150 de gas, esta vivienda ha consumido, no sabemos dónde, en algún sitio del planeta, para poder generar esos kilovatios, para poderlos comprar, 2.503 kilos de CO2 en ese año. Entonces ahora solo hay que dividir los 2.500 kilos entre los 120 metros cuadrados que tiene esta vivienda, construidos, metros cuadrados construidos, y sale una media de 20,8 kilos por metro cuadrado. Si nos vamos a nuestra tabla, vemos que ese 20,8 está aproximadamente en un nivel D, con lo cual la calificación energética de esta vivienda sería la D, en términos reales, lo cual no significa que si mañana va un técnico, le pedimos una calificación energética de nuestro edificio, no va a hacer esto que hemos hecho nosotros porque él no tiene las facturas de la vivienda. Claro. Él va a analizar la vivienda, va a ver la orientación que tiene, si es norte, si es sur, el perímetro, los metros cuadrados, el número de habitaciones, y va a sacar una calificación que debería de coincidir sensiblemente y tendría que estar dentro de este mismo capítulo de la D. Pero también es verdad que este mismo ejemplo que hemos hecho traduciendo los kilovatios, hay otras tablas entrando en internet que en lugar de multiplicar por 0,21 multiplica por 0,18 el eléctrico, y el del gas en lugar de 0, o sea, y al final en lugar de 20 te salen 18. Pero al final 18 o 20 nos sigue situando dentro del mismo escalón, que sería dentro de ese ranking de calificación D. Hemos hecho con un ejemplo muy sencillo. Y esto sería de una vivienda concreta. Es de una vivienda concreta. Y ahora, bueno, se nos va acabando el tiempo, José Antonio, pero entonces, ahora que esta vivienda obtiene una calificación D, que podemos decir que no es buena. Bueno, es la cuarta, no es mala, no es mala. Tú piensas que vamos, debajo de la D tienes la E, la F y la G. Cierto. Te sorprenderías cuántas viviendas tendríamos en nuestra ciudad con la F y con la G. Y ahora que tiene esta calificación D, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, si quiere mejorarla, pueden pasar dos cosas: que ya la tenga y se conforme con ella y diga, bueno, estoy contento con mis consumos energéticos, o si quiero mejorarla, tengo dos cosas que poder hacer. Primero, encender menos los electrodomésticos en casa, encender menos el gas cuando tengo frío en invierno, o actuar sobre el edificio si pienso o voy a convencer al resto de mis covecinos para que entre todos mejoremos, aislemos mejor nuestro edificio. Fíjate que estamos hablando de una vivienda que está construida hace 12 años, con lo cual la carpintería es nueva, los acabados son nuevos, casi todo es nuevo. Y a pesar de eso tiene un consumo de la D. También puede pasar que esa vivienda tenga ese consumo, pues porque la familia es muy friolera y en verano le gusta tener el gas encendido muchas horas al día.
O sea, que no tanto es siempre lo físico del edificio, sino las costumbres internas que tenga la gente que vive dentro de esa vivienda. Hay gente más friolera, menos friolera, hay gente que no enciende el gas en todo el día y hay gente que desde por la mañana a las 9 de la mañana ya ha encendido el gas y le está calentando la casa. Y luego hay comunidades que tienen calderas centralizadas de gas, con lo cual no deciden ellos si ponen el gas o no lo ponen, sino que lo decide la propia comunidad. Y luego, lógicamente, se reparte ese consumo por metros cuadrados. Pero hay varias cosas que se pueden hacer para optimizar. La más importante, primero, ser conocedores de qué significa nuestra calificación energética. Y luego, si queremos mejorarla, asesorarnos técnicamente de qué podemos hacer. Y, como es lógico, podemos decir que también unido a un consumo responsable de la energía. Por descontado, eso en cualquier caso, tanto de la energía como del consumo de agua. José Antonio Gómez, muchísimas gracias por la lección magistral que nos has dado esta noche del certificado de calificación energética. Nos vemos en un próximo programa y, hablando de toda esta energía, no te pierdas el martes que viene el nuevo programa del Ayuntamiento de Santander, Cuida Santander es tuya, donde además de otras cosas hablamos precisamente del consumo de energía, mentalizamos a la gente de que hay que tener un consumo responsable, José Antonio. Si es que va todo hilado al final. A todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado esta noche, y lo mismo que a José Antonio, no se pierdan el próximo martes un nuevo programa de Cuida Santander es tuya. Muchísimas gracias.